Hola, yo soy Julián Camilo Sánchez. En esta oportunidad vamos a revisar una nueva nota de aplicación que es Temperature Sensing Technologies o tecnologías de sensado de temperatura. Esta es una nota de Bonnie Baker de Microchip Incorporation, de Microchip Technology Incorporation. En esta nota nos entregan información detallada de 4 tecnologías de las muchas existentes en el mercado y que fueron seleccionadas por ser las más populares en la industria y en la investigación. Las tecnologías son entonces la termocupla, el RTD o Resistive Temperature Detector, el termistor y el sensor integrado de silicio. Hay otras tecnologías como la infrarroja en los pirómetros, que es muy popular ahora en esta época, o pilas térmicas o técnicas de termografía, pero solo analizaremos las primeras 4 precisamente por la razón que comentaba, que son las más populares. Inicialmente vamos a ver la tabla donde se reportan las características principales de cada tecnología. Entonces nos presentan varios parámetros, entre ellos la sensibilidad, exactitud, linealidad, rugosidad, capacidad de respuesta específicamente en un fluido como el aceite, excitación, salida, tamaño y el precio. Son precios que probablemente no están actualizados porque la nota de aplicación no es de este 2020, pero nos dan una referencia de cuáles pueden ser las diferencias de precios entre ellos. Respecto a esto debemos decir que no hay una tecnología per se mejor, sino que dependiendo de la aplicación o la necesidad tenemos una alternativa adecuada para seleccionar el dispositivo. Vamos a ver entonces algunas de las características para cada dispositivo y cuáles aplicaciones funcionan mejor. Entonces empecemos con la termocupla. La termocupla las podemos encontrar en detección de temperaturas extremadamente altas, en biofísica, en investigación de corte de metales, en cromatografía de gases, temperatura de motores de combustión interna y reacciones químicas. Las termocuplas son básicamente una unión de soldadura de 2 materiales diferentes que poseen características resistivas cada una distinta. Y la soldadura va a producir una diferencia de potencial cuando son sometidas a una temperatura o a un gradiente térmico. Hay 8 tipos diferentes de termocuplas, se clasifican o se les dio nombre por letras y dependen básicamente del material del que estén construidos. Algunas dificultades que se encuentran con las termocuplas son la oxidación de los materiales, tensiones mecánicas del material y que requiere ajuste continuo a través de firmware, que es el software o el código que se le suministra a la tarjeta de adquisición. La otra tecnología entonces es la RTD. La RTD o los RTD los encontramos en compensación de unión fría, temperatura de puente, calibración y control de procesos. No solamente son estos, pero son unos de los más populares. El RTD es un elemento resistivo construido a partir de metales. Estos metales pueden ser platino, níquel o cobre. Tienen propiedades físicas básicas que permiten una fácil fabricación, entonces los hace relativamente económicos. La introducción de defectos se debe básicamente a la integración mecánica de la pieza y puede tener fallos entonces por doblado en los cables, también puede ser por un manejo brusco o por el tipo de construcción del embalaje, es decir, de lo que recubre el RTD. La otra tecnología entonces es el termistor. El termistor también se utiliza en procesos muy parecidos a los RTD, compensación de unión fría, sensor de temperatura de puente, calibración de pirómetros, calibración de manómetros, de anemómetros, medidores de flujo, niveles de líquido. Digamos que hay múltiples aplicaciones. Si la precisión es una prioridad para lo que estemos construyendo, pues entonces la selección que debemos tener es la de un termistor, precisamente porque es la mejor tecnología para esto. Los termistores están disponibles básicamente en 2 tipos de tecnología. Una es la NTC y otra es la PTC. La NTC es un coeficiente de temperatura negativo, la PTC es un coeficiente de temperatura positivo y están construidos básicamente por metales oxidados, lo que los lleva pues a ser un material cerámico. Al ser uno de los más precisos, entonces se puede reemplazar los RTD por un termistor. No son tan costosos, entonces pueden ser reemplazados fácilmente, pero también es verdad que son muy parecidos a los RTD, entonces pueden tener los mismos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que ambas son resistencias sensibles a la temperatura y al usar el termistor pues se puede tener un error, por ejemplo, por sobrecalentamiento. Ahora, sobrecalentamiento es unas temperaturas muy altas, no es lo que podríamos considerar nosotros muy altos
en temperaturas superiores a la temperatura de ebullición del agua, sino que es muchísimo más arriba de eso. Si se requiere alta precisión, como ya lo había dicho, entonces vamos a seleccionar el termistor. Y por último tenemos la tecnología de circuito integrado de silicio, que básicamente es un chip y que se utiliza también para compensación de unión fría, para computadores personales, para electrónica de oficina, para teléfonos celulares. De hecho, nuestros teléfonos tienen sensores de este tipo, que son los que nos avisan cuando un teléfono está teniendo sobrecalentamiento, por ejemplo, cuando una aplicación no está funcionando bien o se está forzando la electrónica del dispositivo. Uno de los posibles problemas que podemos tener con el circuito integrado de silicio es que tiene un rango de temperatura relativamente pequeño o corto, y pues esto nos puede dificultar las cosas, pero tiene una gran ventaja, y es que puede tener una facilidad de instalación en un entorno de ensamblaje de una PCB, por ejemplo. Entonces podemos introducirlo dentro de un dispositivo electrónico con mucha facilidad. El rango de los circuitos integrados de silicio es de 55 a 150 grados Celsius, a diferencia de las otras tecnologías que pueden llegar a medir temperaturas superiores a los 300 grados Celsius.